¿cómo se llama esto? Recording is on. Y la mascarilla pues cuesta mucho trabajo. Vamos a leer Gálatas, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 21. Gálatas, capítulo 4, del 1 al 21. Un hermano o una hermana que lo lea en voz alta para que lo grabe. Pero también dijo, entre tanto, capítulo 4, ¿no? Sí, pero en voz alta para que salga la grabación. Pero también digo, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, sino que está bajo todo, hasta aquí señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rendimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de ellos. Por cuando sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a la Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿21? Sí. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hasta ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo volvéis de nuevo a los enemigos? Y por eso, redimiento a los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice con vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo transmití el Evangelio y al no me despreciaste, ni desististe por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes que me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os soy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quiera apartarse de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celos en lo bueno de siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis, estar bajo la ley y no haréis oír a mí. Era hasta el 20 pero te dije el 21. Vamos al versículo 1, y en el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. A veces nos cuesta entender lo que está diciendo, lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros no vivimos en la actualidad en la misma situación o con las mismas costumbres que tenían aquellos que recibieron o que se estaban recibiendo directamente la carta. Por tanto, tenemos que trasladar a nuestros tiempos lo que se decía entonces para poder sacar un principio y aplicarlo en la actualidad a nuestras vidas. Así que vamos a analizar las costumbres que tenían los romanos y así entenderemos este primer versículo. Las costumbres romanas nos ayudan, por tanto, a entender la ilustración que hace aquí Pablo en este pasaje. Cuando nacía un niño en la familia, el siervo o esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con ropa apropiada para jugar y la función era que el niño
se mezclara con el resto de los niños, actuara igual que el resto de los niños que tenían los sirvientes, que tenían los esclavos, y no fueran conscientes de quién era hasta que no llegara el momento. Así que este niño tenía que obedecer al esclavo, tal como los demás niños que estaban a su cargo. Cuando llegaba el tiempo, era el padre el que reconocía si el niño ya había madurado lo suficiente, y cuando el padre detectaba que era capaz de tomar decisiones ya con sabiduría, pues es el que decidía que iba a tomar la posición como hijo y heredero, o como hijo maduro. Heredero heredará en el futuro, pero como hijo maduro. Por lo que nosotros llamamos aquí la mayoría de edad, ¿no? Nosotros aquí tenemos una edad, o 16, o 18, hubo un tiempo que era 21, creo, ¿no? Pero aquí no era así. Aquí era el padre el que tomaba la decisión de la madurez. Y la verdad que tiene razón, porque hay veces que tiene 60 años y no ha madurado, y hay personas que con 14 ya ha madurado. Pero esa era la función, o sea, no se daba una fecha concreta, sino que el padre, después de haber visto cómo trabajaba, cómo estaba con el resto de los niños, cómo iba madurando en medio de los demás niños, porque decidía, verdaderamente, ahora estás preparado, ahora eres maduro, ahora empiezas a tener capacidad para poder ser y ocupar el lugar que te corresponde como hijo mío que eres. Así que, analizando esto, nos vamos a este versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Estaba viviendo como los demás. Vestía como los demás, lo trataban como los demás y tenía que obedecer exactamente igual que los demás. Por tanto, era igual que los demás en ese primer momento. Estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Lo que he dicho hasta ahora. ¿Veis cómo cuando vemos el contexto ya entendemos un poquito mejor los versículos que estamos leyendo? Evidentemente, los que estaban recibiendo este texto en aquel momento lo entendieron perfectamente porque era lo que estaban viviendo. Pero nosotros no vivimos esa situación ahora, por tanto nos cuesta un poco más. Pero la ilustración es muy buena y vamos a recibir también principios aplicables a nuestros días, aplicables a nuestras vidas. Fijaros en el versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Evidentemente nos está haciendo ir hacia el pasado y que analicemos cada uno de nosotros cómo vivíamos. Vivíamos igual que los demás, mezclados con los demás, haciendo las mismas cosas que los demás y recibiendo pues las mismas situaciones que los demás. Así que, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se está refiriendo? Pues que vivíamos igualmente. Éramos esclavos del pecado. Me gustaría que leyéramos ahora en Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Fijaros la nueva situación. Pues si habéis muerto, he dicho Colosenses capítulo 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra apetitos de la carne. El versículo 3 que hemos leído dice, así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo y vivíamos bajo el pecado. De manera que algo ha acontecido, ha sucedido en nuestra vida y también en los receptores de esta carta que le hacía diferente al estado anterior.
De manera que si algo había sucedido en sus vidas que era diferente y le hacía diferente al estado que tenían anterior, pues tendrían que comportarse de manera diferente. Si habían sido libertados, ya no podían o no debían de vivir esclavizados. Así que eso también nos lleva a pensar y a mirar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo como antes o ya somos maduros? Ya estamos en la situación de ser hijos a pleno. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4. Es para enmarcar. Porque ahí vemos que nosotros éramos iguales. Absolutamente iguales. Los creyentes en Galacia eran exactamente iguales antes de que ocurriera una cosa. Y de que ocurriera de que todo aquello que Dios había preparado se cumpliera. Evidentemente, hay situaciones en la vida que te hacen reflexionar, mirar hacia atrás. Y muchas veces nosotros nos sentamos y miramos hacia atrás. Y la verdad que nos avergonzamos, por lo menos yo me avergüenzo de muchas de las cosas que hice. Y pienso, ¿cómo llegué yo a hacer estas cosas? Pero cuando la estaba haciendo, no pensaba así en absoluto. ¿Por qué? Porque mi mente era diferente. Yo soy la misma persona, pero mi mente era diferente, veía las cosas de manera diferente y en aquel momento no me avergonzaba. Y esto me lleva a pensar una cosa, que a veces presionamos de alguna manera en los hechos a las personas que están viviendo circunstancias igual que la que vivíamos nosotros, pero que no tienen el entendimiento para poder saber que están viviendo esa situación. Y necesitan que pase lo mismo que pasó en nosotros para que puedan ahora ver desde fuera lo que está pasando en sus vidas. ¿Y qué es lo que pasó en nuestras vidas que nos hizo ver las cosas de manera diferente? Que vino la luz. Imaginaros que estamos todos en oscuro. No ves nada. No ves si hay sillas que te puede tropezar. No ves si hay pinchos, que hay algo en el suelo. No ves la gravedad de la situación. Para poderlo ver, ¿qué es necesario? Encender la luz. Y eso es lo que pasó en nuestra vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La luz vino a este mundo y nos mostró la realidad de lo que somos, la realidad de cómo estamos. Y si alguien quiere saber cuál es la realidad de su vida, tiene que ir a la luz. Y Dios nos ha dejado su palabra que nos muestra realmente, como si fuera un espejo, cuál es la realidad de nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar la realidad de nuestra vida. Y eso es lo que pasó en nosotros. Descubrimos que éramos pecadores. Descubrimos que habíamos desobedecido y seguíamos desobedeciendo a Dios. Que no estábamos haciendo nada de lo que Él quería que hiciéramos. Y que por tanto se había roto nuestra relación con Dios. Así que estábamos separados de Dios y Dios tuvo que hacer un plan. Y ese plan lo tenía ya prefijado de antes porque sabía que éramos y que íbamos a hacer esto. Y ese plan pasaba por restaurar nuestra vida delante de su presencia, darnos la misma dignidad que teníamos en el momento que nos creó, antes de que el pecado influyera en nuestras vidas. Y eso lo hizo a través de la cruz, a través de que Jesucristo viniera a este mundo. Como hemos cantado en esta mañana, ocupara el lugar que a nosotros nos correspondía. Nos sustituyera en la cruz y que nosotros le sustituyéramos a Él. De manera que ahora Él fue crucificado, pagó por nuestros pecados y nosotros pasamos a ser lo que Él es, Hijo de Dios. Y así que en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hombre y Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Jesucristo era el único que podía sustituirnos con garantía delante de la presencia de Dios para que nosotros pudiéramos ser redimidos, estar en paz con Dios, pasar a la posición original que estábamos.
ser maduro y reconocernos ya a Él como hijo. Así que en este versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía prefijado el tiempo y el momento exacto cuando tenía que pasar. Tenían que darse una serie de circunstancias y esas circunstancias se dieron en el momento en el que Dios tenía prefijado que pasara. Así que Jesús no vino por casualidad en un momento concreto, no. Dios tenía perfectamente claro cuándo Jesucristo iba a irrumpir en este mundo, iba a hacer todas esas cosas que hizo para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí delante de su presencia en libertad y ya no siendo esclavos del pecado, aunque a veces pecamos. Así que vino con una función en el plan de Dios. Y es el versículo 5, 6 y 7 hablan de eso. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Cuando ponemos unas normas, sí, las normas nos marcan las cosas que hay que hacer. Y Dios nos puso unas normas. Y marcan las cosas que podemos hacer. Cuando vemos que no cumplimos con las normas, nos damos cuenta de que somos incumplidores. Eso se llama pecado cuando la norma la ha puesto Dios. Así que vemos que la ley muestra de que somos pecadores, de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios y que por tanto ofendemos su nombre. El pecado hace que ofendamos su nombre y se rompa nuestra relación con Él. Para ello entonces es necesario que fuéramos redimidos, volviéramos a tener la misma dignidad que teníamos al principio para poder tener una relación íntima con Él. Eso es la redención. De que tenemos de hecho la misma dignidad que teníamos y podemos entonces estar delante de la presencia de un Dios santo. Como pecadores no podíamos estar delante de un Dios santo. Pero ahora que hemos sido limpios por la sangre de Cristo, que hemos sido redimidos, que tenemos la dignidad de poder estar delante de su presencia, sí podemos hacerlo. Y por eso en esta mañana nos hemos gozado dándole la gloria y la honra a Dios, cantando, orando y participando con nuestros textos y participando con nuestros cuerpos, porque muchas veces decimos, en espíritu estoy ahí. No, hermano, no queremos que esté aquí en espíritu, lo que queremos es que tu cuerpo también esté aquí, adorando junto a nosotros a nuestro Dios. Uy, me traigo la boca. Me voy a tener que amarrar las manos, si no los tiro todos. Pero vemos que en estos versículos, del 4 al 7, nos muestra la realidad de lo que hizo Cristo por nosotros, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos ahora la dignidad de poder decir, Padre, papaíto es el texto, quiero darte gloria y honra, porque tú eres mi Dios, pero también mi papá. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo mismo, papaíto. Es cercano. Es alguien que está con su papá y le abraza, que tiene la cercanía y la posibilidad de decirle todas aquellas cosas que le preocupan, de trasladarle todo lo que está en su corazón. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice el texto, y este no es ya Pablo, sino Juan, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Os imagináis, hermano?
la bendición que es estar y saber que vamos a estar también en la presencia de Dios, siendo semejante a Él, y le veremos tal como Él es. Veremos las marcas de lo que sucedió en la cruz, que nos muestran lo que valemos para Él. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, el texto dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que vemos que somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y ninguno de nosotros tenemos mérito en ello. Es Jesucristo el que, por gracia, como un regalo, dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, pagando lo que nosotros no podíamos pagar y dándonos lo que nosotros no teníamos, dignidad. El digno murió por los indignos para darle dignidad. Así que ya tenemos que tener en mente que ya no somos como antes. Tenemos que tener en mente el versículo que hemos leído de Romanos. Y lo voy a volver a leer para que lo tengamos en mente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora tenemos ese privilegio de que somos hijos de Dios, que podemos estar en la presencia de Dios, de que podemos hablar con Él como nuestro papaíto que es, transmitiéndole todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, pero también nuestras gracias por la obra que ha hecho por cada uno de nosotros. La verdad que Pablo está poniendo aquí la situación de manera que luego le va a exhortar. Y también nos va a exhortar a nosotros en el día de hoy. Porque lo principal es que sepamos quiénes somos y por qué somos lo que somos. Pablo le está diciendo, ¿sabéis lo que ha costado cada uno de vosotros? Para que vosotros queráis añadir cosas a lo que ya Dios ha hecho por vosotros. ¿Podéis añadir algo a la vida de Jesucristo que ofreció en la cruz por cada uno de vosotros? ¿Vale algo que tú hagas esfuerzo detrás de imágenes, te comprometas en sacrificio o quieras añadir cosas para salvar tu vida, cuando ya Cristo la ha salvado a través de la sangre de Jesucristo en la cruz? Jesucristo ya ha sufrido todo lo que había que sufrir en sus propias carnes para que tú hoy puedas ser libre de la esclavitud. Y ahora te quiere esclavizar haciendo cosas que no vienen a cuento. ¿Y cuántas veces creemos que tenemos que añadir cosas a la obra de Dios? No voy a nombrar denominaciones, no voy a nombrar, pero vemos cómo se le añaden muchas cosas a la obra que Jesucristo ha hecho, como si quedara en falta, como si no fuera suficiente. La obra de Jesucristo es suficiente. Lo que ocurrió en la cruz nos ha hecho ya hijos. Y no podemos ser más que hijos. Con toda la dignidad que implica el ser hijo. Por tanto, ahora tenemos que glorificar a nuestro Padre a través de las consecuencias que el Espíritu Santo va a producir en nosotros al ser hijos. Y es obras que dignifiquen lo que somos, hijos de Dios. Por tanto, no tenemos que hacer esfuerzos para ganar la salvación, sino que como somos salvos y como somos hijos de Dios, tenemos que vivir acorde a lo que ahora somos, hijos de Dios. Y nuestras obras tienen que ser las obras de un hijo de Dios. Por tanto, tiene que haber amor en nosotros, pero de forma natural. Tiene que haber gozo en nosotros de forma natural, porque tenemos el Espíritu Santo que lo produce. Tiene que haber misericordia en nosotros, porque está el Espíritu Santo produciéndolo. Así que todo eso tiene que ser de forma natural,
tiene que estar en nosotros, porque es que somos así. Ahora, cuando vienen los judaizantes y empiezan a presionar a los gálatas, empiezan a confundirlos. Y a nosotros también nos pueden llegar muchas cosas que nos parezca que lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros sea poco y tengamos también que añadir cosas. Fijaros la exhortación a partir del versículo 8 que Pablo le hace a los gálatas. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso también nos ha pasado a nosotros. Quizás no hemos estado sirviendo a un jefe pero sí hemos estado sirviendo a otras cosas. Lo mismo nuestro Dios era el dinero. Lo mismo nuestro Dios era el trabajo. Lo mismo nuestro Dios eran otras circunstancias que las poníamos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Así que en este versículo 8 era para los gálatas, pero también para nosotros. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? ¿Cómo, siendo libres, queréis volver a ser esclavos? Si Dios os ha libertado, Él ha hecho la obra, ¿por qué quieres tú hacer la obra? ¿Por qué quieres añadir cosas a la obra de Dios? ¿No será mejor que vivamos conforme a lo que somos dignamente? Y con nuestro testimonio hagamos que se le apetezca a otras personas ser como nosotros, porque ven en nosotros que verdaderamente somos coherentes con lo que somos, hijos de Dios. Y que se le apetezca conocer a ese Padre que nos hizo así y que produjo el cambio en nosotros. Muchas veces hablamos y hablamos mucho, pero nuestras vidas hablan más que lo que decimos nosotros por la boca. Por eso tenemos que decirlo y vivirlo. Y el ejemplo máximo es propio Jesucristo. Pero después están listones más bajos, Pablo, Pedro, todos los demás, que pecaban, pero se levantaban. Pecaban, pero se levantaban porque reconocían que eran incapaces, y tenemos que reconocer que somos incapaces de estar un rato sin ofender a Dios. Pero que al mismo tiempo Dios, a través de la sangre de Jesucristo, nos perdona, porque nos arrepentimos cada vez y nos duele cada vez que caemos. Porque eso no va con nuestra nueva naturaleza. Malo es que caigamos y nos quedemos caídos y no sintamos remordimiento de lo que nos ha pasado. Porque entonces que posiblemente no seamos hijos de Dios. El Hijo de Dios sufre cuando cae. El Hijo de Dios sufre cuando peca. Por eso se arrepiente y pide perdón. No a nosotros, a Dios. Así que vemos la exhortación. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Fijaros, si vamos al texto que se encuentra en Colosenses nuevamente 2:20, lo leo yo para que no tengáis que ir a buscarlo, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Por qué estamos, si ya somos nuevas criaturas, por qué todavía vivimos más como viejas criaturas que como las nuevas criaturas? Eso lo estaba diciendo. Y nosotros también tenemos que pensarlo. ¿Se nota más en nosotros que hemos cambiado o se ve más el viejo? Cuando me miran a mí, ven a Carpi, ven al Carpi que no conocía a Dios o ven al Carpi que ha conocido a Dios. Cuando os ven a vosotros, ¿cuál de ellos es el que les sale? ¿Les choca? Es decir, ha habido cambio en la vida de esta persona. O no se ha dado cuenta. Porque si no se ha dado cuenta es que no ha habido cambio.
Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, todas esas cosas que son pesadas, cargas, que esclavizan, eso lo guardáis, pero no tenéis en cuenta la obra que Jesucristo hizo en vuestras vidas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, con la obra que ha hecho Jesucristo en la cruz, con el tiempo que yo he pasado presentando la libertad que da Cristo, ¿cómo volvéis otra vez a esclavizaros lo que antes no podíais ni salvaba? Simplemente os creaba más problemas de un día para otro y un día para otro. Mateo, capítulo 15, versículo 7, del 7 al 9. Antonio, léelo tú, que te veo ahí. ¿15 qué? 15, Mateo, capítulo 15, versículos del 7 al 9. Léelo con voz fuerte. Son palabras de Jesús. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que no ser hipócrita. No ser hipócrita. O sea, no decir una cosa y vivir otra. El propio Jesús ya decía que esto iba a ocurrir. Así que Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo 2 veces pasó por Galacia y una de ellas tuvo que quedarse más tiempo. Y Pablo estuvo dedicándole tiempo a predicarle el Evangelio. No tenía pensado eso, pero el Espíritu Santo hizo que se tuviera que quedar allí y predicarle el Evangelio. Y ellos se convirtieron de verdad. Por eso le está hablando así. Porque se convirtieron de verdad. Hubo un cambio inicial en sus vidas. Y él lo vio. El Espíritu Santo se mostraba en aquel tiempo y veía que realmente eran salvos, habían pasado de muerte a vida. La obra de Jesucristo le había libertado de la esclavitud del pecado y de las cargas que ellos mismos llevaban. Los judíos llevaban las cargas de la ley. Los gentiles, la adoración a imágenes que tenían. Pero todos necesitaban liberarse y Jesucristo en la cruz les libertó. No sé cuáles fueron las cargas que llevamos nosotros. El pecado nos crea muchas cargas, pero también nos libertó de toda esa carga Jesucristo en la cruz. Así que, si somos libres, ¿por qué nos vamos nosotros a cargar de cosas, a esclavizarnos a cosas que no merecen la pena? Dice Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentasteis? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, o hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Así que Pablo le está diciendo, yo disfruté con vosotros, pero vosotros también disfrutáis conmigo y nos gozamos juntos en la presencia de Dios. Y eso es algo que hemos vivido juntos. Hasta el punto de que me amabais tanto que para cubrirme la enfermedad que tenía, lo que hubiera sido, por mucho que os doliera, lo hubierais dado en ese momento por mí. ¿Cómo es que ahora me dais la espalda? Y todo aquello que nos hizo gozarnos en la presencia de Dios, lo estáis dejando atrás y esclavizando con cosas que no aportan nada y que encima dañan el testimonio, dañan la obra, dañan el ministerio que hizo Jesús. Ahora, Pablo era una persona, como vemos ahora, que decía la verdad.
¿Sabéis por qué decía la verdad? Porque era un hijo de Dios. Y decir la verdad implica muchas cosas. Algunas veces implica que la persona que va a recibir la verdad se enfade. Nos gusta más que nos pasen la mano por encima y nos digan, lo estás haciendo muy bien. Hombre, un poquito, pero bueno, lo estás haciendo muy bien. Bueno, eres una maravilla. Pablo no. Pablo dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo le había dicho, os estáis desviando. Lo que estáis haciendo no es correcto. La sangre de Jesucristo os libertó. No volváis atrás. Y ya estaban mirando a Pablo de manera diferente al momento anterior, que era cuando estaban dispuestos a quitarse los ojos si era necesario para dárselo a Pablo, para sanarlo. Fijaros, muchas veces nos vamos a encontrar con estas situaciones, hermanos. Y esto es para que aprendamos, ¿eh? La palabra de Dios está aquí para que aprendamos cada uno de nosotros. A veces va a venir un hermano y te va a decir, hermano, hermana, lo que estás haciendo te aparta de Dios. A mí no me cuadra lo que tú estás haciendo con lo que tiene que hacer un creyente. Evidentemente Pablo lo hace con amor. Y ahora veremos cómo termina estos versículos. Pero no nos sientan bien que nos digan que estamos por un camino torcido. No nos sienta bien que venga alguien y nos diga lo que estás haciendo no está bien. Y eso provoca celo, provoca choque, provoca conflicto entre los hermanos. Pero la iglesia sana es la que hay muchos hermanos maduros que están dispuestos incluso a que se enfaden con ellos por decir la verdad. Con amor, pero la verdad. Así que no enfadaros cuando un hermano a solas os diga, Pepe, Antonio, Manolito, lo que estás haciendo no va bien, sino agradecérselo, decirle, gracias, porque si no me lo hubiera dicho, hubiera seguido torcido. Necesitamos hermanos valientes que estén dispuestos a enfadarse con nosotros, si es necesario, por decirnos la verdad. Con amor, pero la verdad. Porque si nos mienten, ¿sabéis lo que nos hacen? Un flaco favor. Hace que sigamos confundidos, que sigamos torcidos y que terminemos dándonos un tremendo choque con la realidad. Más vale que nos avisen al principio a que nos recojan heridos al final. Si somos hijos de Dios, posiblemente algunas veces caigamos. Y haya hermanos que en amor nos corrijan. Y seamos capaces de inmediatamente volvernos a incorporar casi sin lesiones. Pero si no estamos dispuestos a que Dios utilice a los hermanos para decirnos la realidad de lo que está pasando, posiblemente al final nos demos cuenta. Seguro que nos daremos cuenta, pero estaremos muy dañados. Hermanos, seamos valientes para decirlo con amor. Hermanos, seamos también valientes para recibir las correcciones con amor. Porque en eso se basa el aprendizaje que Dios nos va a dar a través de la convivencia como iglesia. Como iglesia tenemos que hacer estas cosas. Así que esto es algo que nos hace diferente al resto de situaciones. Por eso la iglesia no puede ser una iglesia por internet. Por eso la iglesia no puede ser una iglesia desde tu casa. Por eso la iglesia tiene que ser personas que conviven continuamente para que puedan rozarse, para que puedan hablarse, para que puedan ayudarse, para que puedan empujarse, para que puedan levantarla cuando está al lado y se está cayendo, porque la iglesia no es un invento del hombre, es un invento de Dios. Y los inventos de Dios valen. Así que no inventemos nosotros cosas para dejar en mal lugar el invento de Dios, porque no lo vamos a conseguir. El invento de Dios en la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la cabeza quien tiene que regir, quien tiene que dirigir ese cuerpo. Pablo
ya se nos va el tiempo, en el versículo 19, dice, hijitos míos, hijitos porque se habían convertido a sus pies. Él le había transmitido con fidelidad el mensaje de la cruz. Habían recibido el Espíritu Santo. Eran hijos de Dios, pero él los consideraba hijos en la fe. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Las mujeres saben lo que es un dolor de parto, yo no lo sé. Pero un dolor de parto tiene que ser tremendo. Pues dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Sufrió mucho Pablo por estas cosas. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero no voy a dejar hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que Cristo sea formado en vosotros es necesario que nosotros estemos constantemente diciendo, así no, así no, así no, aunque te duela. Y el Espíritu Santo va a estar obrando, obrando y obrando, aunque te duela. Y así la gente no necesitarán que tú le hables de Cristo, verán en ti a Cristo. Verán en mí a Cristo. Y eso se trata, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Me gustaría decir otras cosas, pero es que no puedo decir otras cosas porque estáis andando en mal camino. Te estoy diciendo. Que el Señor no tenga que corregirnos también a nosotros, sino que nosotros mismos vayamos ayudándonos los unos a los otros a través del Espíritu Santo, con el amor que produce el Espíritu Santo en nosotros, para que todos juntos vayamos en la misma dirección, glorificando el nombre de Dios. Y que la gente que nos rodea diga, esta gente son hijos de Dios, porque viven como hijos de Dios. No voy a seguir, ya es la hora, pero que el Señor nos bendiga. Amén.